Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos ayudan a encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, si encuentras valor en estas palabras, te invito a que compartas esta historia. Al hacerlo, no solo nos ayudas a crecer, sino que te conviertes en un faro de luz para alguien que podría necesitarlo. Suscribirte es un pequeño gesto que nos permite seguir creando contenido que sane y que inspire. Que la paz y la claridad acompañen tu escucha. Comencemos. Había una vez, en un pueblo rodeado de colinas verdes, un joven llamado Mateo. De niño, sus ojos brillaban con la luz de 1000 soles, llenos de sueños y una inocencia pura. Era un torbellino de curiosidad y energía, con una imaginación tan vasta que podía pintar castillos en el cielo y darles vida con sus relatos. Sin embargo, a medida que el tiempo tejía sus hilos, algo en Mateo comenzó a cambiar. Aquel brillo en su mirada se fue apagando lentamente, como una vela que se consume en el silencio profundo de la noche. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de corazón atento, fue el primero en notar las sombras que se cernían sobre su hijo. Mateo ya no se levantaba de la cama con entusiasmo. Las responsabilidades, antes afrontadas con alegría, ahora eran una carga pesada que evitaba a toda costa. Pasaba horas interminables encerrado en su habitación, sumergido en un mundo virtual, un refugio sin ventanas que parecía alejarlo cada vez más de la realidad y de quienes lo amaban. Sus calificaciones en la escuela, que antes eran motivo de orgullo, comenzaron a caer en picada, y con ellas, su motivación se desvaneció. Empezó a tejer una red de mentiras para ocultar sus fracasos, repitiendo que todo estaba bien cuando, en realidad, su mundo interior se desmoronaba. Se rodeó de malas compañías, jóvenes que, como él, sentían que su brújula interior se había roto y vagaban sin rumbo. Así, lentamente, casi sin darse cuenta, Mateo fue cayendo en un ciclo vicioso de negatividad, pereza y una profunda desesperanza. Su padre lo observaba con una tristeza que le oprimía el pecho, sintiéndose impotente, preguntándose en qué momento su pequeño había dejado de creer en sí mismo, en qué recodo del camino había perdido su luz. Pero en el fondo de su corazón, aquel padre sabía que no todo estaba perdido. Sabía que la luz de su hijo, aunque tenue y parpadeante, todavía habitaba en él, esperando una chispa, una guía, una historia que le mostrara el camino de regreso a casa, a su propio ser. Y es aquí, con un padre preocupado y un hijo atrapado en su propia niebla, donde nuestra historia verdaderamente comienza. Los días pasaban, y cada uno era una capa más de oscuridad en el mundo de Mateo. La escuela se había convertido en un ruido de fondo sin sentido, las tareas se acumulaban en un rincón, olvidadas. Cada vez que algo salía mal, cada vez que enfrentaba un obstáculo, Mateo suspiraba con una resignación amarga y murmuraba para sí mismo, ¿para qué intentarlo? Siempre fallo. Esa frase se convirtió en su escudo y, al mismo tiempo, en su prisión. Los errores, que antes eran valiosas oportunidades para aprender, ahora eran la prueba irrefutable de que no valía la pena esforzarse. Cuando un destello de voluntad lo impulsaba a mejorar, el intento duraba apenas 1 o 2 días. Luego, volvía a dormir hasta tarde, a posponer todo, a prometerse que mañana sería diferente. Pero ese mañana nunca llegaba. Con cada intento fallido, su confianza se hacía más y más pequeña, hasta casi desaparecer. Comenzó a evitar a su padre, a los amigos de verdad, incluso su propio reflejo en el espejo. No quería ver en lo que se había convertido. Era como si viviera atrapado en una nube espesa de pensamientos negativos, donde cada tímido rayo de luz era rápidamente sofocado por la duda, la culpa y la apatía. Una noche, mientras el silencio llenaba la casa como un manto pesado, el padre de Mateo se sentó junto a la ventana. Sostenía una taza de té entre las manos, pero su mirada estaba perdida en las estrellas, buscando respuestas.
Sabía que no podía obligar a su hijo a cambiar, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su luz se extinguía. Entonces, un recuerdo vino a su mente. Años atrás, cuando él mismo había atravesado una etapa oscura en su juventud, alguien lo había ayudado. Un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo, en una pequeña cabaña rodeada de árboles y silencio. No era un hombre común. No daba consejos directos ni soluciones mágicas, pero sus palabras y su presencia dejaban una huella profunda en el alma. El padre cerró los ojos y, por un instante, pudo volver a escuchar aquella voz pausada que una vez lo ayudó a despertar. Tomó una decisión. A la mañana siguiente, al ver a Mateo en la mesa del desayuno, con la mirada perdida y los hombros caídos, le dijo con una voz serena, sin juicio ni reproche: «Hijo, mañana iremos a visitar a alguien. No tienes que hacer nada, solo ven conmigo». Mateo, con una apatía que ya le era habitual, asintió sin hacer preguntas. Estaba demasiado cansado, incluso para discutir. No sabía que ese viaje, aparentemente sin sentido, estaba a punto de sembrar una semilla que cambiaría su vida para siempre. Llegaron a la mañana siguiente. El sol estaba alto y una brisa suave movía las hojas de los árboles que rodeaban la pequeña cabaña del sabio. El lugar era simple, rústico, pero algo en el aire era diferente. Se respiraba una paz profunda, como si el tiempo allí caminara más lento. El sabio los recibió sin muchas palabras. Era un hombre de barba blanca, mirada serena y gestos tranquilos. No preguntó nada, no juzgó. Solo les ofreció agua fresca y señaló 2 sillas bajo la sombra de un gran árbol. Mateo se sentó con los brazos cruzados, mirando a su alrededor con total desinterés. No entendía qué hacían allí. Pasaron varios minutos en un silencio que a Mateo le pareció eterno. De repente, el sabio se levantó, caminó hacia una estaca de madera clavada superficialmente en el suelo y, con un pequeño martillo, le dio un solo golpe. ¡Tac! El sonido fue seco y solitario. Después, volvió a sentarse como si nada. Mateo lo miró con una ceja levantada. ¿Eso era todo? Un martillazo a un palo y más silencio. La misma rutina se repitió al día siguiente, y al otro, y al otro. El sabio no explicaba nada. Solo llegaban, se sentaban en silencio, y en algún momento, el anciano se levantaba para dar ese único y preciso golpe sobre la estaca. ¡Tac! Al 5.º día, Mateo no pudo más. La curiosidad, mezclada con una profunda irritación, lo consumía por dentro. Apenas el sabio volvió a golpear la estaca, Mateo soltó un suspiro exagerado. ¿Qué sentido tiene eso?, preguntó, sin poder contenerse. ¿Para qué golpea ese palo todos los días? ¿Se supone que esto va a cambiar algo en mí? El sabio lo miró con calma, como si hubiera estado esperando esa reacción. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Se levantó sin decir palabra, se dirigió a la estaca y, con ambas manos, intentó arrancarla del suelo. Tiró una vez, y luego otra, con todas sus fuerzas. La estaca no se movió ni 1 milímetro. Mateo frunció el ceño. «Es obvio, está clavada», dijo con sarcasmo. «No lo estaba al principio», respondió el sabio por fin, su voz era suave pero firme. «El primer día estaba suelta. Podías moverla con un dedo. Pero yo la golpeé, solo una vez, cada día. Y ahora, mírala. ¿Ves lo firme que está?» Mateo asintió, confundido. El sabio se acercó, apoyó una mano sobre su hombro y le dijo con una voz que parecía penetrar hasta su alma, la mente: «Mateo, es como esa estaca. Cuando está atrapada por la negatividad y la pereza, parece inamovible, imposible de cambiar.
Pero cuando cultivas pensamientos positivos y acciones pequeñas, día tras día, un golpe a la vez, algo profundo cambia. Lo que antes era débil, se fortalece. Lo que parecía no tener valor, echa raíces. Mateo bajó la mirada. Por primera vez en meses, sintió que alguien hablaba directamente a esa parte de él que no sabía cómo poner en palabras. Comprendió que no era el palo lo que el sabio estaba golpeando. Era algo dentro de él. Esa noche, en lugar de sumergirse en su celular hasta quedarse dormido, se quedó mirando el techo en silencio. Las palabras del sabio resonaban en su mente como un eco suave, pequeños golpes diarios. A la mañana siguiente, antes de que su padre lo despertara, Mateo ya estaba vestido, sentado en el borde de la cama. Una decisión tranquila, tímida pero firme, recorría su cuerpo. Salió de la habitación y encontró al sabio regando las plantas del jardín. No hubo palabras, solo una mirada de reconocimiento. El sabio le ofreció una regadera y Mateo, por primera vez, la aceptó sin protestar. Ese día, después del habitual golpe a la estaca, el sabio le dijo, cada día que eliges hacer algo bueno por ti, por pequeño que parezca, estás golpeando tu propia estaca interior. Levantarte temprano, tender tu cama, respirar hondo cuando la mente se agita. Todo eso son golpes. Y si los repites, te haces fuerte. Mateo entendió. No necesitaba un cambio grandioso y repentino. Bastaban pequeñas acciones, pero todos los días. Esa noche, antes de dormir, tomó una hoja de papel y escribió, mañana, me levantaré temprano. Haré mi cama. Respiraré profundo. No me rendiré. Dobló el papel con cuidado, como si guardara la promesa más importante de su vida. Los días comenzaron a pasar con una nueva melodía. Cada mañana se levantaba un poco antes. Hacía su cama, se duchaba con agua fría y ayudaba al sabio en tareas simples. Esas pequeñas acciones le daban una sensación distinta, como si poco a poco volviera a habitar su propio cuerpo. Un día, Mateo preguntó, ¿y qué pasa si un día fallo? ¿Si un día no golpeo la estaca? ¿Lo pierdo todo? El sabio sonrió con calidez. No. Un día de fallo no destruye lo construido. Pero muchos días sin hacerlo, sí. El secreto está en volver siempre. Aunque caigas, aunque te canses, aunque no tengas ganas. Vuelves a tomar el martillo y golpeas tu estaca, una y otra vez. Así se vence al desánimo. Mateo comprendió que no se trataba de perfección, sino de persistencia. Esa tarde, por iniciativa propia, tomó un libro de una repisa. Mientras leía, una frase quedó grabada en su mente, no eres lo que piensas. Eres lo que haces con lo que piensas. Más tarde, sentado bajo el mismo árbol donde todo había comenzado, le preguntó al sabio, ¿y si vuelvo a fallar cuando regrese? ¿Y si las malas costumbres regresan? El sabio cerró los ojos un momento y luego dijo con calma, fallarás. Todos fallamos. Pero ahora sabes algo que antes no sabías, conoces el camino de regreso. Los hábitos negativos son como la maleza. Si la descuidas, crece. Pero si cultivas tu jardín interior con constancia, paciencia y amor, siempre puedes empezar de nuevo. En ese instante, Mateo sonrió. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque por fin había entendido cómo ser libre. Días después, Mateo regresó a casa. El mundo exterior era el mismo, pero él ya no era el mismo chico. Caminaba más erguido, no porque todo fuera perfecto, sino porque ahora sabía qué hacer cuando las sombras intentaran regresar. Su padre lo abrazó fuerte, sintiendo en ese abrazo que algo profundo en su hijo se había restaurado. La vida no se volvió fácil de la noche a la mañana.
En la escuela, las tentaciones de los viejos hábitos y las burlas de algunos lo pusieron a prueba. Pero cada vez que sentía el peso de la duda, cerraba los ojos y recordaba el sonido seco del martillo sobre la estaca. ¡Tac! Sacaba el pequeño papel de su mochila y leía su promesa. Hoy no necesito ser perfecto. Solo necesito insistir. Y así, día tras día, golpe a golpe, Mateo siguió fortaleciendo su propia estaca invisible. No para demostrarle nada a nadie, sino para recordarse a sí mismo, en lo más profundo de su ser, la persona que estaba eligiendo ser cada día. Y aquí termina nuestra historia. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Se construye con pequeños y constantes esfuerzos diarios. Como Mateo, cada uno de nosotros tiene el poder de tomar el martillo y empezar a construir una mente más fuerte, una vida con más propósito. ¿Cuál es esa pequeña estaca que empezarás a golpear hoy? Déjame saber en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a otros. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de este camino. Nos encontramos en la próxima reflexión.